Hola a todos, bienvenidos a FEAGRO Punto de Encuentro. Soy Belén Delgado y este es el lugar que FEAGRO ha colocado en el mapa podcast para reunirse, si te interesan las cosas del comer, desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio al que acudir para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos asuntos que debatir, puedes escribirnos a redaccion@feagro.com y estaremos encantados de escucharte. En esta línea de conversacionales con presidentes conocemos su visión y misión de forma directa y sin prisa. Esta vez contamos con la presencia de Antonio Luque, presidente de la cooperativa DECOOP. Hablamos de la mayor cooperativa agrícola de España y del principal productor de aceite de oliva en todo el mundo. Más de 200 socios, una producción media de 200.000 toneladas de aceite de oliva virgen y ventas globales por más de 1.200 millones de euros en 2022. Bienvenido, Antonio. Hola, Belén, encantado de estar con vosotros. Lleva toda una vida entre almazaras como hijo y nieto de olivareros. Es ingeniero agrónomo y siempre ha estado vinculado al mundo de las cooperativas como director general de DECOOP desde los inicios del grupo y como presidente desde 2016. Ahora que se habla tanto de relevo generacional, ¿qué le diría a un joven que quiera incorporarse a la agricultura? Yo le diría, yo creo que dos cosas. Una primera, que se forme, que tenga la cualificación necesaria, ¿no? Históricamente, para ser agricultor, pues era muy normal que en una familia aquella persona menos cualificada, menos preparada, pues se podría dedicar a la agricultura, ¿no? Pero yo creo que hoy hay que tener un nivel de preparación adecuado. Y un segundo tema que le diría es que contacte con su cooperativa, probablemente la cooperativa con la que su padre un día tuvo, o su abuelo tuvo muchas ilusiones de cómo solucionar sus problemas, de comercializar sus productos, que contacte y conozca el mundo cooperativo. Yo creo que eso es fundamental para los jóvenes que se incorporen. Es verdad que en el mundo cooperativo tenemos muchas cosas que cambiar y necesitamos jóvenes que nos conozcan primero y que luego nos aporten su idea, que conozcan nuestro mundo. Y para terminar, le diría que se enamore de su profesión, que es una profesión magnífica, poder producir alimentos para alimentar, alimentos sanos y de calidad para alimentar a la población. Para usted fueron fáciles los comienzos. Bueno, yo creo que no hay nada fácil, ¿no? Pero cuando alguien hace su trabajo con mucha ilusión, con muchas ganas, y se dan cuenta que trabajar para que los agricultores y los ganaderos de nuestro querido país, España, tengan el nivel de ingresos adecuado para que puedan seguir viviendo de su actividad, la verdad es que esas dificultades iniciales se pueden superar fácilmente. La verdad es que ahora mismo vivimos una situación en la que el aceite de oliva está en boca de todos, precisamente por el precio, ¿no? Los altos precios que se están viendo en los supermercados, hasta 12 euros el litro. Y bueno, todo esto tiene una explicación, que es el recorte brusco que ha habido en la producción por la sequía. En esta nueva campaña, que ha comenzado en octubre, se estima que la producción en España rondará las 765.000 toneladas. Es un 15% más que en la anterior campaña, pero un 34% menor a lo habitual. ¿Qué perspectivas manejan en DECOOP? Pues yo creo que has definido perfectamente la situación. Este año, por segundo año consecutivo, vamos a tener una cosecha que está prácticamente, yo diría, en el 50% de una producción normal en España. Eso hace que las ventas, el consumo tenga que caer forzosamente porque no hay materia prima, no hay aceite de oliva, ¿no? Yo creo que la campaña va a ser muy convulsa, va a ser complicada, vamos a tener altibajos de precios, vamos a estar en un nivel de precios alto, pero con pequeñas fluctuaciones probablemente. Y bueno, lo que sí nos planteamos desde DECOOP es que el factor limitante que tenemos es el agua, la climatología, y desde luego si tenemos que trabajar para buscar soluciones a esos problemas estructurales, que es el tema del agua clave para nuestro futuro. ¿Cuántas veces al día le preguntan por los precios del aceite para ver cuándo van a bajar? Bueno, pues la verdad es que me preguntan mucho. Yo digo que a mí me hace gracia en las últimas 2 semanas y además en muchas ocasiones las noticias, por muy ágiles que sean y por muy en tiempo real que estemos, son un poquito tardías. Y digo por qué, ¿no?
cuando el mercado en origen sube, pues es normal que en la distribución tarde en subir un tiempo. Pero cuando baja pasa igual, es normal, porque el producto que hay en la distribución todavía se ha comprado a precios más altos. Es normal que tarde en bajar un poquito. Y cuando hay pequeñas fluctuaciones, o fluctuaciones, ya digo, que pueden ser pequeñas o incluso algunas un poquito más importantes, pues nos coge a todos con el pie cambiado, ¿no? En la última semana pues hemos hablado de que el aceite estaba bajando un poquito, pero en los últimos días está subiendo un poquito, está subiendo, ¿no? Yo creo que esa fluctuación la vamos a tener por lo menos hasta que termine la campaña, hasta que veamos el consumo, porque para equilibrarse los precios se tiene que equilibrar la oferta y la demanda, para que veamos el consumo, cuál es su caída y si hay aceite suficiente para abastecer el mercado a lo largo de todo el próximo año, pues se mantendrán los precios. Si no, pues tendremos ligera subida bajada, con lo cual es difícil acertar, ¿eh? No, totalmente. En este contexto de inflación, ¿qué dificultades están teniendo las cooperativas? Bueno, yo creo que todo el mundo tiene que ser consciente cuando habla la gente de los precios del aceite, qué caros son. Pues imagínense en una empresa como Decop, que tenemos una producción media de 200 millones de kilos, como bien ha dicho, y que años como estos pues tenemos 90 millones de kilos. Es que aunque el aceite valga el doble, tenemos muchos más costes, ¿no? Y esto sumado a esa situación de inflación alta, donde todos los costes de producción nos han subido, ya digo, y si la producción es menos de la mitad y los costes de producción suben, pues tenemos una situación complicada, ¿no? Yo creo que tanto a nivel de agricultores como en nuestras cooperativas socios, como en el propio grupo Decop, ya lo único que soñamos con que se acabe este ciclo de sequía, que se solucione de alguna manera el tema del agua, que tengamos producciones normales y podamos pues mantener nuestra actividad y podamos mantener incluso nuestros trabajadores, porque es que si no, si tenemos la mitad de aceite por vender, es lógico que ese incremento de costes nos pueda ocasionar problemas e incluso que pudiéramos tener que tomar decisiones complicadas, algún tipo de ERTE, algún tipo de con la plantilla, ¿no? Esperemos que no tengamos que hacerla, ¿no? Porque esto trasladado a la cuenta de resultados, en un caso como el de Decop, ¿en qué se traduce? Al final se traduce en que los costes por kilo de aceite, como digo, al ser la mitad son el doble. Si además coincide con que la energía ha subido, con que todos los inputs han subido, el coste laboral ha subido, pues significa que por kilo de aceite al final tenemos más del doble de coste, Y eso nos mete en una situación, ya digo, no a Decop y a sus cooperativas, a todo el sector en general, ¿no? Por eso yo en muchas ocasiones insisto tanto en la importancia que tiene de buscar soluciones estructurales al tema del agua, ¿no? Yo creo que es una clave fundamental, yo diría que para toda la península ibérica, pero fundamentalmente para el sur de España. Claro, porque hablamos mucho de sequía. Por ejemplo, en la zona de Antequera, de donde usted viene, ¿ha habido restricciones de agua? Yo creo que en todas partes para la agricultura tenemos limitaciones de agua. Primero, tenemos un porcentaje muy pequeño de hectáreas de cultivo que tienen agua, que tienen derecho a agua y que tienen agua, ¿no? Hay muy pocas hectáreas de regadío todavía en nuestra zona y yo diría que en general en toda Andalucía, pocas hectáreas de regadío de olivar. Y segundo, las que hay pues tienen restricciones porque los pantanos están con poca agua y porque los pozos también, los acuíferos se están agotando, los pozos también tienen poca agua y desde luego ahí habría que buscar la manera, soluciones hay, habría que buscar la manera de poder paliar esa grave situación. Le quería preguntar ahora mismo a estas alturas del año, viendo también las precipitaciones que ha habido, si son suficientes o no, no lo sé, pero ¿cuál sería la situación del olivar? Pues es verdad que ha llovido de forma muy irregular. Hay zonas de Andalucía y zonas incluso de Extremadura y Castilla-La Mancha donde hemos tenido una pluviometría en los meses de septiembre y octubre buena. Hay otras zonas de Andalucía, en concreto la zona nuestra, en donde ha llovido mucho menos en septiembre y en octubre, el norte de la provincia de Málaga y Granada ha llovido menos, en Sevilla, Córdoba, Jaén ha llovido más,
pero el mes de noviembre ha sido muy malo, está siendo muy malo. Soñábamos estos días, los últimos días de noviembre, con que íbamos a tener más agua, estamos a la espera. Noviembre ha sido malo, ¿no? La verdad es que necesitamos que diciembre pues sea muy bueno, ojalá lo sea, y diciembre, enero, febrero, que tengamos de verdad un año bueno de agua. Ya que estamos cerca de la Navidad, pues a ver si pedimos todo en Navidad que nos llueva, que nos va a ir mucho mejor a todo el mundo. Y ahora que se ha formado gobierno en España, me imagino que la gestión del agua será una de las prioridades para compañías del sector del aceite. ¿Qué otras prioridades se le podrían pedir al nuevo gobierno? Yo diría que la primera y fundamental, evidentemente, es la del agua. Yo creo que es un tema absolutamente prioritario, ¿no? Yo creo que quizá el agua habría que sacarlo del debate político, ¿no? Y llevarlo a un tema de pacto de Estado, en donde todos los partidos, todos los grupos políticos, grandes, medianos, pequeños, deberían de plantearse qué podemos hacer en este país para mejorar la situación y una buena gestión del agua. Podemos hablar ahora algo más. ¿Qué más podemos pedirle al gobierno? Bueno, yo creo que ahora mismo estamos en un momento en donde yo diría, pues tienen que seguir apoyando al mundo cooperativo, al sector agroalimentario. Hemos vivido en los últimos años momentos muy complicados en donde he pasado una pandemia y hemos visto cómo se decía por un lado y por unos sitios y por otros la importancia que tiene el sector agroalimentario. Hemos visto la importancia que tiene poder llegar a un lineal en cualquier cadena de distribución y tener alimentos, que parecía que eso... Hay mucha gente que puede pensar en las grandes capitales que la leche, el aceite, los cereales, los productos de alimentación pues se producen en el lineal. No, se producen en el campo, y yo le diría que ese apoyo al sector agroalimentario es absolutamente imprescindible. Porque ¿cómo ha funcionado, por ejemplo, la ley de la cadena en el caso del aceite? Yo creo que la ley de la cadena se plantearon muchas expectativas con la ley de la cadena, y yo desde el principio no era muy partidario y no soy muy partidario de la ley de la cadena, no por nada, sino porque es muy difícil de aplicar la ley de la cadena tal y como está ahora mismo. Si la ley de la cadena obliga a no vender a un agricultor o a una empresa a un industrial no comprar por debajo de unos costes de producción, yo siempre he dicho que es absolutamente imprescindible que alguien en el gobierno, en el Ministerio de Agricultura, pues defina cuáles son los costes de producción de cada producto. Hay otra segunda cuestión que son fundamental, y es que se prohíba la importación de ese producto por debajo de ese precio. Si el coste de producción del tomate está en 30 céntimos, no lo sé, que me perdonen mis colegas del tomate, pero en 30 céntimos por decir algo, si se importan los tomates de otro país a 25 céntimos, pues y el agricultor de aquí hay un momento que no pueda venderlo a 30 y tiene que tirar los tomates, es complicado el tema, ¿no? Y hay un tercer tema, y es que alguien tendrá que poner algo de dinero si el agricultor, en vez de venderlo a 25 céntimos, lo tiene que tirar porque no se puede está prohibido para cumplir la ley. Quiero decir que la ley yo creo que está cargada de buenas intenciones por parte de mucha gente, pero creo que, y hay otras cuestiones que son buenas en la ley, pero creo que hay temas muy importantes y que creo que son de difícil solución, ¿no? Hablaba de las importaciones, ¿cómo les afecta, por ejemplo, la importación de aceite en este caso? Porque, claro, en los países productores también se están topando con la misma situación, muchas veces de sequía, de baja producción. Claro, en este momento, en el tema de aceite, lo que deberíamos de tener, intentar las empresas españolas y los productores españoles, es que los mercados que hemos tardado tiempo en conseguir poder mantenerlos, ¿no? Incluso para eso sé que hay gente que plantea que hay que mantener importaciones, etcétera, etcétera, para poder mantener esos mercados. Nosotros no vamos a hacer una bandera en contra de eso, ¿no? Somos de la opinión de que el mercado es libre, y ya digo, yo creo que es importante que las empresas españolas mantengan esos mercados internacionales, ¿no? Lo que sí nosotros hemos exigido y pedimos, y es importante que se haga en el futuro, es que se controlen las calidades.
las calidades no solo de lo que se importa, también de lo que tenemos y producimos aquí, pero que se controlen las calidades. Se controlan las calidades y bueno, yo creo que sobre eso se están haciendo cosas. El Ministerio de Agricultura yo creo que ha hecho cosas importantes en ese aspecto y yo creo que hay que seguir profundizando en esa línea. Yo creo que esa sí que es una línea que también hay que pedirle la pregunta anterior al gobierno español que siga trabajando y fuerte en esa línea. Y en el mercado exportador, DECOP exporta a más de 70 países. ¿Cómo se están comportando estos mercados? Me imagino que en el grupo están muy pendientes también de Estados Unidos como principal mercado. Para nosotros Estados Unidos es un mercado importantísimo, ¿no? La verdad es que estamos gratamente sorprendidos. Es que estamos viendo que mercados como el americano, el consumo está aguantando bien la subida de precios mejor que en otros mercados, ¿no? Es lógico. Es lógico porque primero el consumo por habitante en Estados Unidos, por ejemplo, es de 1 litro por habitante y año, ¿no? Es un consumo más pequeño, mientras que en España o en otros países productores estamos por encima de 10 litros por habitante y año, 12, 14, depende del país, ¿no? Entonces, la repercusión, digamos, es mucho más pequeña esa subida de precios. Yo creo que también por el poder adquisitivo que puede ser más alto que en los países productores. España, Italia, Grecia, Portugal, sobre todo que algunos países productores. Yo diría que en general los mercados de exportación se están portando bien, está funcionando bien. Tiene que caer de todas formas los consumos porque es que no hay materia prima, no hay mercancía, algo caerán. Es verdad que cuando tengamos una situación climatológica normal, y esperemos que sea cuanto antes, vamos a tener unos problemas de mercado temporales importantes y lo que sí tenemos que, decía antes, que procurar es mantener esos mercados, consolidar esos mercados y aunque ahora nos caigan las ventas, pues luego tendremos que hacer un esfuerzo añadido inmediatamente que tengamos esa climatología normal e intentar recuperar, hacer crecer otra vez los volúmenes de venta en esos mercados. Pero en general están funcionando bien. Yo diría que el aceite de oliva es tan bueno que incluso, aunque hayamos tenido, es tan bueno como producto, que aunque hayamos tenido esta situación climatológica complicada, está funcionando bien y seguro que va a seguir funcionando bien. ¿Y en España en cuánto calculan que ha podido descender el consumo? Yo creo que en España, en este nivel, hay dos partes del consumo. Una parte, lo que es consumo en industria, para temas conserveras, para pastelería, todo lo que es consumo en industria y consumo en hostelería y en restauración, que yo creo que el consumo ha podido caer ya a niveles probablemente más del 40%. A niveles de consumo en las grandes superficies, en retail, ¿no? Pues yo creo que puede estar la caída, digamos, entre el 30 al 35% puede estar la caída. Hay que pensar que la caída global tiene que irse a un 40% para que podamos tener productos suficientes hasta final de año. O sea que es una pena que caiga el consumo. Por eso para nosotros es tan importante el tema del agua cuando hablamos de la gestión del agua. Porque después de haber hecho un esfuerzo tremendo, pensemos que la producción de aceite de oliva en España hace 30 años era 500.000 toneladas, que ha pasado a 1.500.000 toneladas, que hemos conseguido vender 1.500.000 toneladas, exportar 900.000 toneladas que veníamos exportando y ahora de pronto tenemos 2 años seguidos 750. Pues claro, esos volúmenes de venta y tal tienen que caer y la situación nos lleva a desesperantes en muchos momentos. Pero bueno, confiemos en que volvamos a una situación normal y confiemos en que esas exportaciones y esas ventas podamos recuperarlo. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado hacer en la gestión de la cooperativa en los últimos años? Bueno, yo diría, quizás en la gestión de una cooperativa el tema más difícil sea la gestión de las personas, el ser humano. El ser humano normalmente tiene muchas complicaciones. Tiene complicaciones porque en el mundo cooperativo y en general en la sociedad hay muchos personalismos y hay localismos, ¿no? Pero yo diría que esa es la gestión más difícil, pero también la que más satisfacciones me ha dado. Presidir un grupo que han superado muchas personas, esos personalismos y esos localismos, y han decidido, estamos dispuestos a estar unidos. Pues yo siempre digo que nosotros no somos una empresa grande, nosotros somos muchos chiquititos juntos, ¿no? Estar unidos para defender sus intereses y vender nuestros productos en muchos países del mundo es una gran satisfacción.
ha tenido y tiene mucha complejidad, pero es una gran satisfacción y un gran orgullo para mí también. Eso es lo bonito del cooperativismo, ¿no? Yo creo que eso cooperar. Es lo bonito del cooperativismo, cooperar, efectivamente. Sí, sí. Y claro, también me imagino que habrá que tomar decisiones, y no siempre fáciles, en estos momentos de incertidumbre. El grupo, por ejemplo, en los últimos años también ha hecho inversiones en otros cultivos. Estoy pensando en la almendra, en el pistacho. Luego también está la parte del aceite de oliva, y por ejemplo ahora que Deolio está en una situación con los inversores viendo qué se hace, qué no se hace, ustedes parece que se han desmarcado de entrar en ese terreno. ¿Qué planes de inversión tienen? Bueno, yo diría, nosotros es verdad que estamos creciendo en otros sectores, frutos secos, almendra, pistacho. Y bueno, todo lo que sea invertir en complementar la actividad que tenemos de tal manera que le podamos dar más valor añadido a nuestro socio, a nuestro agricultor, vamos a intentar hacerlo. En todos los sectores, Yo siempre digo que el agricultor tenemos la mentalidad de que cuando tenemos una finca al lado de la nuestra y que nos pueda aportar valor, porque a lo mejor tiene agua, porque bueno, pues complementa la parcela que teníamos nosotros, es decir, que de alguna manera junto a la nuestra nos pueda aportar valor, normalmente, y si esa finca se vende, normalmente intentamos analizarlo, estudiarlo, y si podemos pagarlo, pues intentamos comprarlo. Esa va a ser nuestra forma de pensar como empresa, es decir, en cualquiera de nuestros sectores. Si hay algo que puede complementar, como decía antes, el nivel de ingreso de nuestros agricultores, que nos puede dar estabilidad, seguridad a medio y largo plazo, desde luego vamos a intentar analizarlo, y si podemos comprarlo, vamos a intentar comprarlo. O sea, que pasa la estrategia por la diversificación. Por la diversificación y bueno, y por la complementariedad y todo lo que nos aporte valor a lo que ya tenemos. Y con tantas familias de agricultores, de olivareros, ¿cómo ve la irrupción de fondos de inversión de capital extranjero en el campo español? Porque también se está hablando mucho de esto. Yo creo que sobre eso ha habido muchas polémicas, ¿no? Y yo diría, todo lo que nos afecta como industria agroalimentaria, que ha habido la incorporación de muchos fondos y demás, claro que nos preocupa. Es decir, si hay una empresa o varias empresas que tienen las marcas o todas las marcas o las marcas más importantes de un sector determinado, y ese sector es estratégico para España, lo ideal para nosotros es que esas marcas o esas empresas, en vez de estar en manos de unos fondos, pues estuvieran en manos ojalá fuera de productores en España, ¿no? Luego, la incorporación de fondos a la agricultura. Yo pienso que eso va a ser difícil que se consolide, porque la agricultura es compleja. Yo creo que ahí lo que sí que tenemos que trabajar, y yo creo que hay que trabajar con nuestro gobierno central, con nuestros gobiernos autonómicos, con nuestros alcaldes, nuestros municipios, es la gestión del agua. Y copiar lo que se están haciendo en otros países. Es decir, nosotros, si queremos que se incorporen jóvenes, si queremos que se consolide esa actividad productiva, yo creo que hay que mejorar la gestión del agua en este país. Y cuando se habla de agua, el agua no es para el agricultor, el agua es para producir alimentos de calidad y a un precio asequible, ¿no? Si tenemos acceso a ese agua, la verdad me preocupa poco o no me preocupa demasiado la incorporación de fondos a la agricultura. Me preocupa más probablemente la incorporación de fondos a la industria que comercialicen los productos de los agricultores. Yo creo que eso deberíamos de procurar que se quedara, o que tuvieran propiedad los agricultores de esas empresas o de esas marcas, ¿no? Y en sus viajes por el extranjero, ¿qué lecciones ha podido aprender precisamente de esa gestión de los recursos hídricos? ¿Qué están haciendo otros países que podría copiar España? Yo creo que hay países en el mundo que nos dan muchos ejemplos. Yo siempre cuento la anécdota. Nosotros tenemos, ahora lamentablemente está de moda por otros temas, Israel, ¿no? Pero tenemos un socio que es judío en Estados Unidos,
Y bueno, yo he tenido la visita de grupos de cooperativas, kibú, israelitas, ¿no?, que querían invertir en España, y siempre cuento la anécdota que después de estar una semana con ellos diciéndoles que en España no tenemos agua, que no tenemos agua, al final me dijeron: Antonio, tú no sabes lo que dices, donde no tenemos agua es en mi pueblo, vas a venir a comprobarlo. ¿Qué es lo que hacen? Una gestión integral del agua. Ellos, cuando yo he estado visitándolos, y lo he hecho en varias ocasiones ya, bueno, pues desde... es verdad que tienen su capacidad de almacenamiento, tienen su intercomunicación de cuencas o de trasvases de unos sitios a otros, tienen sus desaladoras con unas producciones importantísimas, tienen su aprovechar toda la agua depurada, ¿no? Y por supuesto, siempre de una manera, ellos están absolutamente preocupados de hacerlo de una manera sostenible, pensando en el entorno, en el medio ambiente, cómo mantener la superficie de desierto la estrictamente necesaria, mientras menos mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que hay sitios en el mundo, como California también, en donde esto está inventado, y yo creo que la tecnología en España de verdad es tan buena, y nuestros técnicos están tan capacitados como en estos otros países. Nos falta voluntad política, y voluntad política para solucionar un problema bueno, que nos afecta a todos, vuelvo a decir, fundamentalmente a los consumidores. Yo he dicho en más de una ocasión, en Andalucía con agua no habría paro. Es que no habría paro. Podríamos ser líderes a nivel mundial en exportación, en productos alimentarios, etcétera. Está claro que esto es muy complejo, ¿no? Es muy complejo. Pero yo creo que todos los grupos políticos, yo tengo la satisfacción de haber hablado ya, he tenido conversaciones con muchos grupos, empezando por Sumar, por el PSOE, por PP, con Vox, con todos, y yo creo que esto hay que hacerlo más en el futuro. El agua yo creo que puede ser una de las claves del futuro de España, ¿no? Y desde luego, hoy, en el siglo XXI que estamos, lo que no podemos estar pendientes es de que nuestra economía pueda resentirse de alguna manera por no haber tomado medidas y tener una infraestructura hídrica que nos solucione esos problemas. Yo eso es lo que más añoro. Sí, al final todo esto también es reflejo del cambio climático. Esta semana se va a hablar mucho de eso con las negociaciones a nivel internacional que van a discurrir en Dubái. Y si nos vamos al plano local, ¿qué acciones está tomando DECOP, pues tanto en adaptación como mitigación de los efectos? Bueno, yo creo que como bien dice, es un tema que entra en un planteamiento global, ¿no? ¿Qué acciones estamos tomando como DECOP? Nosotros, yo creo que ahí hay que hacer varias cosas, ¿no? Igual que he dicho que la administración tiene que hacer, nuestras administraciones tienen que tomar decisiones de cómo se puede gestionar el agua de una manera mejor. Yo creo que nuestra responsabilidad es empezar haciendo lo más eficiente posible el uso del agua y toda nuestra actividad productiva, desde el agricultor hasta la industria, ¿no? En esa línea de trabajo también estamos. Y luego, incluso, tenemos que hacer que nuestros agricultores, que los consumidores de agua, aquellos que estén dispuestos a incorporarse a esa actividad y demás, pues sean conscientes que el agua, por ejemplo, tiene un valor económico que hay que darle, ¿no? Evidentemente, mientras más económica sea, más eficientes seremos y más baratos pueden estar nuestros productos en los lineales. Pero todos tenemos que ser corresponsables de ejecutar una actividad de tal manera que la podamos hacer sostenible y que podamos defenderla ante toda la sociedad. Yo creo que el secreto que podemos tener en el futuro los agricultores y el mundo cooperativo, yo creo que tiene que jugar, y está jugando ya un papel importante ahí, pero tiene que seguir jugándolo, es producir alimentos de calidad, que eso es fundamental para la población, a un precio asequible y de una manera sostenible, ¿no? Y eso yo creo que somos capaces de hacerlo, que podemos hacerlo. Lo único que sí nos interesaría que los debates políticos se apartaran un tiempo y pudiéramos definir perfectamente cómo hacerlo.
Y ya para terminar, le quería preguntar por el despoblamiento y precisamente con todo esto que venimos hablando, cómo se puede fomentar el empleo de calidad en las zonas rurales para que la gente pueda vivir allí y los servicios a los que tendrá que acceder para tener unas condiciones dignas. Belén, yo creo que casi siempre vamos al mismo sitio. Nosotros decimos, e incluso con nuestros socios intentamos transmitirle lo que comentaba de hay que ser eficientes, ¿no? Para ser eficientes, la clave está en el agua. Una de las claves. Son más cosas, pero sin el agua es mucho más complicado, mucho más complicado. Y comentaba antes, e insisto en ello, yo creo que en el sur de España con agua de verdad no tendríamos paro y que sería un empleo mucho más digno de lo que mucha gente puede imaginar. Cuando hablábamos de los jóvenes, en nuestro grupo tenemos todos los años una jornada de trabajo y hacemos muchas actividades, no solo por la incorporación de los jóvenes, sino también por la incorporación de la mujer en nuestro colectivo, ¿no? Y siempre llegamos a una conclusión en reuniones con mujeres, agricultores, socios nuestros y jóvenes y demás, ¿no? Con agua tendríamos más jóvenes, más mujeres incorporándose a nuestra actividad, porque podría ser una explotación mucho más estable, mucho más sólida y no tener las preocupaciones de estar esperando si llueve o no llueve. Y ya digo, hay posibilidades. Y pongo un ejemplo. En Málaga, toda la Costa del Sol, un país como el nuestro, con tantas ciudades pegadas a las costas, el agua de muchas ciudades de nuestra querida España está yendo al mar una vez depurada. Y eso se podría utilizar para la agricultura. Os decía, en Málaga, por ejemplo, hay 50 hectómetros cúbicos de agua que están yendo al mar. Con eso podríamos tener 30.000 hectáreas de cultivo de olivar en regadío, ¿no? Bueno, pues todo el mundo me dice, ¿eso se tarda tiempo? Claro que se tarda tiempo, pero bueno, un agua que lo más que puede hacer es contaminar nuestras playas, porque son aguas depuradas, que se use para generar empleo, generar riqueza, mejorar el medio ambiente. Bueno, que alguien me justifique por qué no se pueden hacer estas cosas, ¿no? Yo creo que eso sí que es fundamental para que no haya... Yo he tenido reuniones con muchos grupos políticos, alcaldes de nuestros pueblos, de todas las órbitas políticas, y no hay nadie que no lo vea claro, no hay nadie. Pues pongámonos a trabajar y esa es la mejor manera para que no tengamos despoblación, para que se incorporen los jóvenes y se incorpore la mujer y de una manera digna a nuestras actividades. Pues nos estamos quedando sin tiempo, pero muy interesante esa reflexión sobre el agua, sobre el desarrollo local, rural y sobre el mercado del aceite de oliva en estos momentos. Espero que nos acompañéis en FEAGRO para seguir analizando la realidad del sector primario desde la sensatez del debate. Gracias, Antonio Luque, presidente de DECOP, por ayudarnos a entender mejor este mundo agrario. Muchas gracias a vosotros. También os necesitamos a los medios de comunicación para transmitir nuestras inquietudes. Muchas gracias. Efectivamente. Y a vosotros, muchas gracias por escucharnos. No dejéis de estar al tanto de la actualidad en www.feagro.com y de seguir FEAGRO Punto de Encuentro, que es el lugar de todos.